Reflexión del Evangelio. Gloria a ti, Señor Jesús. El evangelista Lucas nos presenta hoy el acontecimiento de la Anunciación. María se le comunica a ella la voluntad de Dios. Y en esta hay dos actitudes. La primera, de una resistencia humana donde cuestiona ¿por qué? ¿Por qué si yo no he conocido varón? Y quizás en esa pregunta está también implícita ¿por qué a mí? Y María después asume esa voluntad del Padre con la actitud más abierta del corazón. Esto evoca también el compromiso cristiano frente a lo que Dios nos va a comunicar en el día a día a través de nuestra espiritualidad. En esta fiesta de Santa María del Rosario, queremos hoy poner nuestra disposición del corazón para decirle al Señor que se cumpla en nosotros su voluntad. La palabra ángel significa la voz de Dios. Dios nos comunica a través de esos seres celestiales, nos comunica su voluntad. Pero es la gracia de Dios que actúa ahí, es la gracia de Dios que está siempre interviniendo en cada uno de nosotros. La voluntad de Dios se expresa no solamente en el acontecimiento de algo como sobrenatural de la voz de un ángel, sino también de lo cotidiano, del día a día. María está en casa y dice que estaba comprometida con un hombre llamado José. Es la realidad humana, es el compromiso humano el que está ahí expresado. Esa realidad humana donde Dios acontece. Y eso es lo primero que quiero comunicarte hoy, querido hermano y hermana cristovidente. Dios nos está hablando a través de diferentes circunstancias, de diferentes formas, nos dirá la palabra de Dios. Pero una de manera especial es en la realidad de nuestra propia vida, en lo cotidiano. María pudo escuchar ahí la voz de Dios. Es la primera invitación entonces, escuchar la voz de Dios en lo cotidiano, en lo que hacemos, en el día a día. Dios está manifestándose, Dios está aconteciendo allí. Segundo momento, la escucha de esa voz de Dios. ¿Qué nos quiere Dios transmitir? El ángel le comunica a María el proyecto de Dios, ser la madre del Hijo, ser la madre de su Hijo. Y esa mujer dispone su corazón en una actitud de escucha. Si nosotros queremos conocer la voluntad de Dios, hay que tener la atención necesaria, que es la capacidad de escuchar, la capacidad de poder abrir el corazón para que Dios nos comunique su gracia, para que Dios nos comunique su voluntad. María pudo escuchar y desde ahí pudo también interrogar al ángel y decirle, ¿cómo así? ¿Cómo así si yo no conozco varón? ¿Cómo Dios se ha fijado en mí? Esa escucha atenta, esa escucha pronta le permite preguntarle a Dios, ¿cómo será eso? ¿Cómo sucederá eso? Y es ahí donde el ángel le comunica la gracia de Dios y la gracia de Dios que se manifiesta en la acción del Espíritu. El tercer momento entonces es percibir esa acción del Espíritu, comunicar cómo Dios va a obrar a través de la gracia del Espíritu. Dios actúa en nosotros a través de su Espíritu. Dios actúa a través de cada uno de los acontecimientos de nuestra propia historia, de nuestra propia vida. La capacidad de descubrirlo, la capacidad de entender la voluntad de Dios solamente se hace a través de esa apertura que hace el ser humano a la acción del Espíritu. Quiero invitarte a ti, querido hermano y hermana cristovidente, a dejarte abrazar por la acción del Espíritu, a dejarte abrir por esa gracia de Dios que es en el corazón donde Dios nos comunica su voluntad, para que así como María podamos decirle, aquí está la servidora del Señor, aquí está el servidor de Dios. La gracia de Dios nos abre al servicio, nos abre a esa actitud de acoger la voluntad de Dios, pero con una actitud de servicio. Dios quiere que le sirvamos, Dios quiere que dispongamos nuestra vida al servicio de la vida misma, la vida que solamente se comunica en la medida que abrimos nuestro corazón a la acción del Espíritu. Querido hermano y hermana cristovidente, hoy quiero invitarte entonces a que abras tu corazón al Señor, a que le digas así como María, aquí estoy para cumplir tu voluntad, aquí estoy para que se cumpla en mí tu palabra, esa palabra que es creadora, esa palabra que nos llena de vida, esa palabra que nos comunica esa fuerza del Espíritu, pero esa palabra que nos hace siempre capaces de poder estar siempre al servicio de la vida.
Hoy estamos llamados entonces a servir a Dios con el acontecimiento más importante que sucede en nuestra historia, la vida. La vida es una acción que Dios nos da para comunicarnos que Él está con nosotros. Quiero también que le pidamos a través de nuestra oración del rosario, a través de la oración cotidiana, por las personas que están a punto de tomar decisiones en favor del aborto. Pidámosle al Señor que esa enfermedad, que esa pandemia, porque es una pandemia, no ocurra en nuestra sociedad, no ocurra en nuestro mundo, no ocurra en nuestra familia, que podamos ser garantes de la vida, que podamos cuidar la vida en todos los momentos, en todas las etapas, pero sobre todo pidamos por aquellas madres valientes que a toda costa deciden hacer un voto por la vida. Pidámosle al Señor entonces que por intercesión de nuestra Madre, la Virgen María, podamos vivir una vida plena en Cristo, pero sobre todo que la podamos poner al servicio de los demás, que podamos estar siempre atentos a la escucha de la voz de Dios. Dios acontece en nuestra historia y Dios acontece en nuestro mundo. Que el Señor los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Reflexión del Evangelio.